Bueno, el tema de hoy es acerca de más que nada la terapéutica en las crisis convulsivas, pero pues vamos a abordar la definición, clasificación y con mayor énfasis en el tratamiento. Y pues nuestro equipo está conformado por Mendieta Ramírez Merlín Fernanda y su servidora Lara Neria Maricar. Ok. Vamos a dar unas generalidades. Primero, pues la definición. Aquí hay tres conceptos muy importantes que habría que analizar. El primero son las crisis convulsivas como tal, que estas van a ser contracciones musculares que van a presentarse como consecuencia de descargas eléctricas anormales en lo que son las neuronas. Ahora, en cuanto a las crisis epilépticas, estas van a ser síntomas de disfunción cerebral que producen descargas como que a destiempo hipersónicas, hipersincrónicas a un grupo de neuronas hiperexcitables que se encuentran en el córtex cerebral. Y el síndrome epiléptico, que este va a ser un conjunto de signos y síntomas que van a definir a esta entidad epiléptica, que ya puede ser que tenga diferentes etiologías. Ahora, realmente las crisis convulsivas son una de las emergencias neurológicas más frecuentes en lo que son los servicios de urgencias. Y a manera de generalidades, pues tenemos que la prevalencia de las crisis epilépticas, pues realmente va a ser muy similar a todos los países industrializados y es alrededor de un 5 por 1000 cuando se consideran a pacientes con epilepsia crónica. Ahora, en cuanto a la incidencia de las crisis anualmente es de 50 por 100,000 habitantes. Esta incidencia pues va a cambiar dependiendo de la edad y está muy relacionada con este factor de hecho, ya que es pues más frecuente durante los primeros años de vida y también se ha visto un aumento en cuanto a el aumento de la edad, o sea, a la vejez. Y pues como les acabo de mencionar, esta patología tiene un origen multifactorial. Tiene factores tanto genéticos como adquiridos. Y también estos se relacionan mucho. De hecho, pues hay tres aspectos muy importantes como las variaciones individuales que aquí pues se suele hacer referencia con el aspecto epigenético, cómo los factores externos pueden alterar molecularmente hablando a ciertos genes y expresar la enfermedad. También puede ser por causa de una enfermedad que es transmitida, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, y que eso hace que se desencadene posteriormente a sintomatología, o puede ser de lleno, o sea, epilepsia primaria, que esta ya va a ser de origen congénito. Ahora, en cuanto a generales de su fisiopatología, grandes rasgos, principalmente se va a producir por un desequilibrio entre actividades inhibidoras y excitadoras, entre pues neurotransmisores que van a inhibir y otros que van a excitar. Ejemplos de estos que inhiben el GABA, que excita el glutamato, ¿no? Y que esto va a predisponer que se descarguen de manera hipersincrónica. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí el esquemita que se menciona, ¿no? En el caso de la epilepsia, donde un grupo de neuronas produce descargas eléctricas pues anormales, ¿no? Y la sobrecarga de esto va a hacer que la función de las células sea de manera descoordinada. Y este mal funcionamiento va a llevar a los movimientos involuntarios que son característicos aquí. Y en cuanto a su clínica de manera general, pues tenemos que va a ser autolimitado. En muchas ocasiones, pues puede durar de unos de segundos a minutos. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son los tipos de convulsiones que duran más y otros que duran menos. Y pues también el periodo de depresión cerebral puede ser variable, puede ser localizado, puede ser difuso. También lo veremos un poquito más adelante en la clasificación. En los síntomas comunes,
vemos que el paciente puede llegar a estar inconsciente, las convulsiones, puede tener disnea, rigidez muscular, los movimientos involuntarios característicos, incluso mareo. Puede tener o no un periodo posictal, que sería como el de recuperación. Ahora, ya entrando a la clasificación, vamos a ver diferentes clasificaciones. Estas va a depender por el tipo de crisis convulsiva. La primera que tenemos es la crisis de ausencia, que más que nada esta se va a caracterizar porque tiene una duración corta y puede llegar a tener, digamos que varios episodios en el día, una alta frecuencia, y por lo general estos no pasan de los 20 segundos de duración. Y durante esta, pues, se detiene la actividad motora, por eso es de ausencia, ¿no? Y posteriormente ya tiene una recuperación como abrupta de la conciencia, y esta no cuenta con un periodo posictal, ¿sí? Aparte, el paciente suele presentar hiperventilación después de esta. Ahora, en cuanto a las convulsiones mioclónicas o de mioclonías, pues estas se van a caracterizar por sacudidas breves, involuntarias, que pueden ser únicas o pueden ser en serie. Y puede llegar a ser tanto de uno o más grupos musculares. Estas a manera clínica pues van a ser focalizadas, segmentadas o generalizadas, cualquiera de esas tres. Y en algunos casos pueden llegar a perder la conciencia. Realmente la duración pues va a ser muy breve y no va a presentar un periodo posictal, igual que la anterior. Ahora, en el caso de las convulsiones tónicas, estas pues van a ser contracciones musculares sostenidas que van a comprometer varios músculos a la vez, ya sea tanto agonistas como antagonistas, o sea, tanto flexores como extensores. Y la duración de este tipo de convulsiones pues es variable, igual puede ser de segundos a minutos. Ahora, en cuanto a lo que es la de tipo clónica, bueno, en ese caso también se parece un poquito a las mioclónicas porque van a ser sacudidas bruscas y rítmicas, nada más que estas van a ser simétricas y que, bueno, van a comprometer de manera, digamos que alterna a los músculos, tanto flexores y extensores. Y la duración pues va a ser variable, de segundos a minutos. Ahora ya en las tónico-clónico generalizadas, estas van a tener un inicio súbito. En esta va a haber una pérdida de la conciencia. Frecuentemente es seguida de un grito o gemido por parte del paciente. Y luego, primero aparece la fase tónica, que estas van a ser como posturas alternantes en extensión o en flexión. Y ya después va a llegar la fase clónica, más prolongada, de hecho, que la anterior, y puede acompañarse con fenómenos vegetativos como pues midriasis, sudoración, taquicardia. Y ya después esta va a tener un periodo posictal que puede durar varios minutos incluso. Y ya en el caso de las crisis atónicas, aquí se va a presentar como pérdida súbita y brusca del tono muscular. Entonces, esta pues va a tener una duración generalmente corta, y pues puede tener tanto compromiso ya sea segmentario o generalizado. Y en este caso los pacientes suelen tener como una caída abrupta y incluso pues debido a esto presentar heridas, no sé, en la cara, faciales o en alguna parte del cráneo debido al golpe. Y bueno, también tenemos lo que son las crisis focales simples, en las cuales no hay una alteración de la conciencia, por lo que el paciente pues iba a recordar el evento, ¿no? Se van a presentar con manifestaciones motoras, autonómicas, psíquicas o somatosensoriales,
y la duración aquí va a ser de segundos a minutos. Y esta puede llegar a progresar a una crisis focal compleja, que es la que veremos seguido ahorita a continuación, o generalizada, secundaria a esta. En el caso de las focales complejas, realmente pues ahí hay un compromiso de la conciencia, a diferencia de la otra, ahí ya no va a haber un periodo de amnesia, se puede extender a más de 30 segundos de duración y pues realmente puede iniciar desde el óvulo temporal o otras áreas extratemporales, pero pues frecuentemente se pueden presentar como automatismos, como chupeteo, inquietud o movimientos de exploración. Hay posibilidad de que aquí se generalice. Y en esta también usualmente hay un periodo posictal de recuperación. Y ya en cuanto a los espasmos infantiles, pues realmente se inicia por lo general durante el primer año de vida y se va a presentar como contracciones musculares simétricas o asimétricas, bilaterales, como se observa en el GIF del recién nacido que está ahí, bueno, del bebé. Y de aparición súbita, tanto de inflexión, extensión o ambas, ¿no? Y estos pueden llegar a comprometer algunos músculos que pueden ser la nuca, tronco, extremidades, como se ve en el GIF. Y usualmente estos se van a desencadenar después de ciertos periodos de que el pacientito esté somnoliento o que acabe de despertarse. Bueno, ya viendo las clasificaciones y las características que nos menciona Mari, vamos a tener que estas también, bueno, se van a dividir en algunos otros grupos. Por ejemplo, los tipos de convulsión epiléptica autolimitadas, pues van a pertenecer, en este caso, las crisis epilépticas tónico-clónicas, las clónicas, las de ausencia típica o ausencia atípica, mioclónicas, las tónicas, los espasmos, que ya nos mencionó, las mioclónicas también, mioclónicas palpebrales, mioclónicas atónicas, mioclonus negativo y crisis epiléptica atónica. La crisis epiléptica refleja en síndromes epilépticos generalizados, ¿sale? Y las crisis epilépticas focales, pues las principales van a ser sensitivos sensoriales, focales motoras, motoras tónicas asimétricas, gelásticas, hemiclónicas, secundarias generalizadas y reflejas en síndrome de epilepsia focal. El tipo de crisis epiléptica continua, pues se van a deber pueden ser tanto generalizadas como focales. Las generalizadas pueden ser generalizado tónico-clónico, generalizado clónico, de ausencia, tónico o mioclónico. Y las focales, las principales son epilepsia parcial continua de Cohen-Nicoll, la de aura continua, la límbico y la de estado convulsivo con hemiparesia. Algo que es importante también mencionar es que va a haber factores que nos van a precipitar algunas convulsiones epilépticas reflejas. Por ejemplo, aquí vamos a tener, no sé, a lo mejor la presencia de estímulos visuales, algún pensamiento alterado o algún estrés, música, preferentemente sonidos muy, muy intensos, actos próxicos, somatosensoriales, propioceptivos, la lectura, agua caliente o algún sobresalto, alguna emoción fuerte que haya tenido también el paciente, pues para que nos desencadene estas crisis. Ok, y ya viendo algunos de los grupos en los que se engloban los tipos de convulsiones, también tenemos que se puede clasificar de acuerdo a si es relacionado con la localización,
o si son generalizadas. En cuanto a la primera, la vamos a dividir si es idiopática, si es secundaria o si es criptogénica. En las idiopáticas, pues tenemos ahí varios ejemplos: la epilepsia benigna de la infancia, con puntas o con paroxismos occipitales o de la lectura primaria. En secundarias, ahí vemos que se menciona de acuerdo al lóbulo en que se presente, ya sea temporal, frontal, parietal, occipital. Y en las criptogénicas, pues vemos que ahí es de acuerdo a las características que presente en cuanto a tipo, en cuanto a clínica, etiología y localización. Ahora, respecto a las generalizadas, viendo primero las idiopáticas, pues tenemos ahí igual varios ejemplos de crisis convulsivas primarias, que serían las neonatales benignas, las epilepsias mioclónicas benignas de la infancia, de ausencia en infancia o juvenil o mioclónica juvenil. También vamos a tener la presencia de epilepsias criptogénicas o somáticas, epilepsias sintomáticas o secundarias, epilepsias indeterminadas o síndromes especiales. Las principales en las criptogénicas o sintomáticas, pues tenemos el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, la epilepsia con crisis mioclónica estática, epilepsia con crisis de ausencia mioclónica. Y en las secundarias o sintomáticas tenemos la de etiología inespecífica, como encefalopatía mioclónica temprana, encefalopatía epiléptica temprana de la infancia, con salva de supresión en el electrocardiograma, perdón, en el electroencefalograma, otras epilepsias generalizadas sintomáticas, o bien síndromes específicos que entre sus síntomas tienen crisis epilépticas. Las epilepsias indeterminadas, pues vamos a tener con crisis generalizadas y focales. En estas pueden ser crisis neonatales, epilepsias mioclónicas severas de la infancia, epilepsias con actividad punta onda continua durante la fase del sueño, afasia epiléptica adquirida, otras epilepsias indeterminadas también. Y también tenemos la presencia de, bueno, que no son claras, las crisis focales o generalizadas. Y los síndromes especiales, pues aquí vamos a tener crisis relacionadas con determinadas situaciones, por ejemplo, alguna convulsión febril, crisis aislada o estatus epiléptico aislado, o una crisis que ocurre cuando hay un evento agudo tóxico, ya sea por alcohol, droga, eclampsia, hiperglucemia no cetósica y entre otros. Algo que va a ser importante también durante este evento, pues es hacer el diagnóstico diferencial, ver que realmente nuestro paciente esté teniendo una crisis convulsiva o bien no se trate solamente de síncope. Síncope es una de las principales diagnósticos diferenciales, el cual pues su inicio va a ser habitualmente gradual. Sin embargo, la crisis convulsiva puede ser brusco o que presente alguna aura. La duración del síncope es en segundos, mientras que la crisis convulsiva llega a ser en minutos, de segundos hasta minutos. La recuperación es rápida en el síncope, mientras que en la crisis convulsiva es lenta. Y como ya nos comentaba esta Mari, en algunos pacientes llega a tener como un cansancio. La frecuencia del síncope es ocasional, mientras que la crisis convulsiva es variable. Los factores precipitantes en el síncope pues, puede ser la bipedestación prolongada, el mismo dolor, la micción, tos, emoción, hambre. Y la crisis convulsiva normalmente sus factores precipitantes van a ser privación de sueño, drogas, alcohol, luces intermitentes o la hiperventilación. El síncope va a tener un pródromo
que son fenómenos visuales o auditivos o bien palidez o alucinaciones, mientras que la crisis convulsiva, como ya les comentaba, pueden tener auras que pueden ser olfativas, el paciente refiere algún olor en específico que nadie más percibe, gustatorias, auditivas o visuales, sudoración, sensaciones epigástricas o disfunciones disnésicos. Y en el automatismo, pues el síncope no va a tener. La crisis convulsiva puede tener automatismo, oroalimentarias, manuales o conductales. Y la pérdida de conciencia, en el síncope vamos a tener flacidez, conos y breves sacudidas mioclónicas, mientras que en la crisis convulsiva puede ser gritos, sacudidas, una crisis tónico-clónica, mordedura de lengua o incontinencia. Sería por la relajación de esfínteres. Es habitual en la crisis convulsiva y rara en el síncope. Y el daño físico es raro en el síncope y en la crisis convulsiva pues es muy frecuente. Ahora yendo ya un poco más al tratamiento, lo primero que nos recomiendan es, bueno, pues tratar de conservar la calma, pues para poder ayudar a nuestro paciente y prevenir pues alguna, pues sí que vaya a tener alguna complicación. En este caso se le va a solicitar o bueno, se le va a tratar de acomodar en una posición segura. Algo que se recomienda mucho es no abandonar al paciente si vemos que está sufriendo su crisis, tratar de estar ahí durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuánto tiempo duró, qué tipo de crisis fue la que presentó. Y bueno, algo que también se recomienda es, si vemos que nuestro paciente está sufriendo esta crisis, tratar de retirar aquellos objetos que, que nos puedan causar o dañar al mismo paciente, ya sean los lentes, si utiliza, no sé, a lo mejor, o estaba utilizando alguna pluma, o estaba, no sé, en la cocina, traía algún objeto punzocortante, no sé, retirar todo aquello que nos pueda causar más lesión. Tratar de relajar o aflojar un poquito la ropa para que no se sienta apretada y que los mismos espasmos o el tipo de convulsión pues tenga su movimiento, por así decirlo, natural, ¿no? No limitarlo. Ver que realmente, o bueno, preguntar, en este caso, si no conocemos al paciente, y si lo acompaña algún familiar, preguntar si el paciente se conoce pues con estas crisis, o bien si no se conoce, pues como les decía, ver las características de inicio, limpiar las secreciones y llegar a tener. Y algo que es muy, muy, muy importante y que la mayoría de las personas, bueno, que he visto que realizan, tratar de no introducir nada dentro de la boca para que pues no vaya. Hay más que nada, bueno, vi que era para no lastimar las piezas dentales o alguna lesión en cuanto a su mucosa, o bien que no vaya a lastimar a la persona que lo está intentando, ¿no? Pero sí, igual se debe de garantizar la permeabilidad de la vía aérea y, bueno, como les comenté, en todo momento observar qué tipo de convulsiones, su característica, si tiene movimientos oculares, automatismo o relajación de esfínteres. Una vez que veamos la duración, se recomienda pues la administración a lo mejor de algún fármaco. Ahorita vamos a ver cómo cuáles. También si se puede tomar la saturación, valorar posiblemente el estado de conciencia. En este momento si ya avisar, bueno, si se puede, avisar al médico o administrar o tratar de administrar oxigenoterapia. Tratar de estar vigilando en este caso o hacer como que el diagnóstico diferencial de, pues, de esta, que no sea una hipoglucemia o una hiperglucemia.
Para eso también se recomienda a lo mejor tomar dextroxis en caso de que se conozca el paciente diabético con alguna otra comorbilidad y tomar la temperatura corporal. Algo que es importante es llamar a servicios de emergencia si la crisis dura más de lo habitual o bien más de 5 minutos y si se repite en pocos minutos o si es el primer episodio o bien si persiste clínica neurológica o respiratoria. Vamos a tener una escala. Esta escala, bueno, yo encontré que se llama escala de Adán, donde vamos a ver pues algunas manifestaciones, ¿vale? Para ver si puede ser un probable estado epiléptico o pues puede ser alguna otra patología. No sé por qué no se ve bien, pero bueno, vamos a tratar de ver esto. Se escucha mucho ruido de fondo, es que están reparando allá arriba. Sino para decirles que se cayó. ¿No? Ok, gracias, Esmi. Bueno, en esta pues vamos a tener... Ay, déjenme ver porque no se me... se movió. Tantito. Bueno, se trata de una crisis epiléptica urgente cuando la crisis epiléptica es de alto riesgo. Cuando la crisis es mayor de 1 en la crisis en la escala de Adán, bien si también es un gestante, es paciente pediátrico, presenta un cuadro febril, alguna otra comorbilidad, o bien tiene complicaciones o mala adherencia, o una crisis en acúmulos, si es una crisis repetida, si son más de 2 en 24 horas, si la frecuencia no habitual, bueno, si no es habitual para el mismo paciente, y un estado epiléptico cuando esta no cede en el primer tiempo tomado, que son a los 5 minutos, o bien a los 10 minutos tiene crisis focal con alteración del nivel de conciencia, o bien si a los 15 minutos tiene crisis focal sin alteración del nivel de conciencia o ausencia, o bien si no cede tras la administración de algún fármaco antiepiléptico o fármacos que ya pues sí que haya estado ya en tratamiento. Ay, no alcanzo a ver. Bueno, ya una vez que nosotros tenemos al personal, bueno, a nuestro paciente, a lo mejor en el hospital o ya lo tenemos pues valorándolo, la primera instancia que vamos a, bueno, los primeros fármacos que vamos a administrar después de pues vigilar su vía respiratoria, ver que tenga pues sus signos vitales lo más estables, o bien tratar de ver por qué es la causa de la epilepsia. Ya una vez que se tomó la glicemia y si se pudo realizar o no una vía periférica pues para administrar este medicamento, los primeros que van a hacer o de emergencia son las benzodiazepinas, ¿sale? Este es el principal si se recomienda que sea de forma intravenosa, si se dispone de acceso venoso, como ya les comentaba. Van a ser más seguras y eficaces en cuanto a las complicaciones respiratorias y se recomienda que sea de uso rápido o precoz tras los minutos, no sé, primero 5 después de una crisis epiléptica. Y algo que se menciona es que si tenemos un retraso en el tratamiento de pues, estas crisis, en rescate como le estamos poniendo ahorita las benzodiazepinas, pues se va a suponer un poco más de riesgo, en este caso es el 5% más de riesgo para que pueda padecer otra crisis en otros 30 o 60 minutos, ¿vale?
y también se reducen las secuelas neurológicas. La segunda instancia que se van a recomendar, bueno, aquí en el escaloncito tenemos primero las medidas generales, ¿sale? En el segundo ya tenemos las benzodiazepinas, intravenosas o no intravenosas. Como siguiente punto vamos a tener ya aquí al diazepam, que es como el segundo medicamento más utilizado, el diazepam, que igual su efecto es poco duradero, de 10 a 30 minutos. En ausencia de estos medicamentos, ya sea de diazepam o bueno, sí de diazepam, vamos a administrar el lorazepam intravenoso igual, y o bien si no tenemos lorazepam ni diazepam, pues se puede administrar el clonazepam, ¿vale? Si el efecto es duradero, a lo mejor unas 12 horas, y no se den las crisis aún con el medicamento, se recomienda posiblemente como tercera línea el midazolam, que su efecto pues va a ser de 5 a 10 minutos. Igual algo que se mencionaba, cuando estas crisis llegan a ser muy, o que se llega a comprometer mucho el estado neurológico del paciente o alguna otra sintomatología, recomendaban igual posiblemente la inducción del coma al mismo paciente. Pero esto, bueno, ya son otros criterios. Igual se recomienda valorar también la permeabilidad ventilatoria, en este caso si se realiza o no la intubación orotraqueal, dependiendo también de la causa. La siguiente más. Ok, y aquí, bueno, ya vienen la primera fase terapéutica, que les decía son las benzodiazepinas. En el diazepam, y aquí las dosis que vamos a administrar es de 5 a 10 miligramos de diazepam en bolo intravenoso, ¿sale? Se recomienda que sean alrededor de 50 mililitros de solución fisiológica con estos 5 o 10 miligramos de diazepam, y que se pasen rápido, o sea, en 2 minutos. Podemos tener una dosis máxima de hasta 5 miligramos por minuto, de 5 miligramos por minuto hasta 20 miligramos. Esto también dependiendo de la respuesta que tengamos. Y de niños la dosis va a ser de 0.3 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, siempre y cuando el paciente pese menos de 50 kilos. El clonazepam vamos a tener 1 miligramo intravenoso igual en bolo, y se va a valorar repetir el bolo a los 5 minutos después, si es que no ha cedido la crisis. Y en niños, la dosis va a ser de 0.05 miligramos por kilo, máximo 2 miligramos, ¿sale? El midazolam, que les decía es la tercera línea, pues vamos a tener de 1 a 2 miligramos por minuto, máximo 2 miligramos por minuto, hasta dosis máxima de 15 miligramos. Y en los niños sería de máximo 4 miligramos, siempre y cuando pese de 14 a 40 kilos. En las benzodiazepinas no intravenosas, vamos a tener la opción el midazolam, de 5 a 10 miligramos intramuscular. Aquí ya va a ser ya no se va a pasar en bolos ni por vía periférica, sino que puede ser en la nalga. Valorar repetir a los 10 minutos y con máximo de una dosis de 15 miligramos. El midazolam, ya sea en solución bucal, en las mejillas, no sé, o en la solución, perdón, o en jeringa, son de 2.5 miligramos si el niño si el niño tiene de 3 meses a un año, y de 5 miligramos si es de 1 a 5 años, de 7.5 miligramos si es de 5 a 10 años. Aquí, si se dan cuenta, pues va a depender de la edad del paciente más que del peso. El diazepam igual se puede administrar vía rectal. Esta va a ser de 10 miligramos
si pesa menos de 40 y se va a valorar repetir a los 10 minutos. El lorazepam es de 1 a 2 miligramos entre labio y encía. Este también sería pues bucal. Y el clonazepam, que son comprimidos, pues va de 0,5 a 1 miligramo entre el labio y la encía, o bien de 5 a 10 gotas en cucharadas con o sin agua, pues para administrarlo. Dependiendo también de la presentación del fármaco, ¿sale? La siguiente, Mali, por favor. Ok, y pues nada más por mencionar el esquema del tratamiento, o bueno, del paciente con convulsión. Primero lo que tenemos que hacer es pues una anamnesis, ¿no? Una exploración física y descartar pues algún otro problema este, que podamos sospechar, ya sea de síncope, accidente isquémico transitorio, de migraña o de psicosis aguda. En este caso, si tenemos que preguntar o ver si nuestro paciente tiene antecedentes de epilepsia con tratamiento actual antiepiléptico, se valora si es adecuado el tratamiento antiepiléptico, pues posiblemente sean efectos secundarios o concentraciones séricas inapropiadas. En este caso se va a considerar tomar electrolitos, un recuento sanguíneo, prueba de función renal y hepática, detección selectiva toxicológica. Si esta sale normal, se buscan las concentraciones subterapéuticas del antiepiléptico. Posiblemente el medicamento que estamos administrando es en una dosis más baja. Si es así, pues aumenta la dosis, pues para ver que realmente tenga una buena respuesta. Y si no es así, si todo salió, si salió anormal o en cambio la exploración neurológica, se trata las anormalidades metabólicas identificadas, por eso es importante ver que tenga o no alguna otra comorbilidad, y se estudia la causa del cambio neurológico. Si no se tienen antecedentes de epilepsia, pues igual se mandan a hacer estudios de laboratorio, una biometría hemática completa, electrolitos séricos, calcio, magnesio, glucosa sérica, una prueba de función hepática y renal, un urianálisis y estudios toxicológicos. Si el estudio metabólico sale alterado o se presentan signos y síntomas que sugieren un trastorno metabólico o infeccioso, pues se complementa todavía más estos estudios, ya sea con una punción lumbar, cultivos, análisis endocrinos, o bien si hay epilepsias o problemas focales. Y si es así, pues se trata principalmente de la etiología, el trastorno metabólico de base, y se considera el tratamiento epiléptico si no se dé al tratar la etiología. O bien, si el estudio metabólico es negativo, se toman las características, se toma un electroencefalograma, se toman las características focales de la convulsión, las anomalías focales en la exploración clínica y de laboratorio, y pues se buscan algunos otros signos de disfunción neurológica. Si no tenemos alguna otra alteración, pues se dice que la convulsión es idiopática y se considera igual el tratamiento antiepiléptico. Y si tenemos alguna otra alteración, pues se considera una lesión ocupativa, un accidente cerebrovascular, alguna infección del sistema nervioso central, algún traumatismo o alguna enfermedad degenerativa tras el trastorno de base, y pues se considera igual el tratamiento antiepiléptico. Ok, en cuanto a los fármacos, y el tratamiento antiepiléptico vamos a tener pues bastantes, ¿no? Tenemos una gran gama. En este caso pues vamos a tener la fenitoína, que su nombre comercial lo vamos a encontrar como Dilantin. Sus indicaciones es principalmente en episodios tónico-clónicos con una dosis de 300 o 400 miligramos al día, ¿vale?
y se recomienda de 3 a 6 miligramos por kilo en adulto y de 4 a 8 miligramos por kilo en niño. Y el tiempo en el que se van a administrar, esta es de 12 horas, ¿sale? Entre una y otra. Aunque, bueno, todos estos medicamentos, si no es que en su mayoría todos, sus efectos adversos, pues en sí casi todos son neurológicos, presentando mareo, diplopia, ataxia, falta de coordinación, o bien algunos otros generales como hiperplasia gingival, linfadenopatía e hirsutismo. La carbamazepina es muy usada, es uno de los medicamentos más usados. Su nombre comercial es Tegretol o Carbatrol. Su indicación es en las crisis tónico-clónicas con comienzo focal. Su dosis va de 600 a 1800 miligramos al día y en niños es de 15 a 35 miligramos por kilo. Igual se va a administrar cada 6 a 12 horas dependiendo del efecto que nos esté teniendo, ¿sale? Si con 6 horas no es suficiente, entre una toma y otra, pues lo dejamos en cada 6. Si 12 horas es suficiente, pues lo dejamos cada 12. Y los efectos adversos, pues son neurológicos, mareo, diplopia, ataxia, vértigo, y en los generales tenemos anemia plástica, leucopenia, irritación gastrointestinal, hepatotoxicidad e hiponatremia. El ácido valproico, otro de los medicamentos o fármacos más utilizados, su nombre comercial Depaquin o Depakine, indicación pues en las crisis tónico-clónicos, de ausencia atípica, mioclónicas o de comienzo focal. Su dosis va de 750 a 2000 miligramos al día y o bien se recomienda de 20 a 60 miligramos por kilo cada 6 a 12 horas. Y igual, sus efectos adversos vamos a tener tanto neurológicos como generales, astenia, sedación, temblor, hepatotoxicidad, trombocitopenia, enfermedad acidopéptica y aumento de peso. La siguiente, como se están dando cuenta, muchos, de los efectos adversos pues, van a ser neurológicos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos y ver si uno no es el indicado para nuestro paciente, tratar de buscar otra alternativa. La lamotrigina, que su nombre comercial es Lamictal, su indicación es en comienzo focal, tónico clónico, en ausencias atípicas y mioclónicas. Su dosis va de 150 a 500 miligramos al día cada 12 horas y sus efectos adversos, mareo, diplopia, ataxia, sedación, cefalea, o en generales podemos también presentar el síndrome de Stevens-Johnson, que si recordamos es un poquito grave. Entonces, por eso les digo, si el medicamento no es el indicado para nuestro paciente, suspenderlo y cambiar posiblemente a otro que no tenga tantos efectos. Ok, la etoxumida, su nombre comercial, Sarantin. Su indicación es principalmente en crisis de ausencia o de mal pequeño. Va de 750 a 1200 miligramos por día o bien de 20 a 40 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas. Y sus efectos adversos, neurológicos, mareo, letargo, cefalea y generales, irritación intestinal y exantema. La gabapentina, tenemos el Neurontin. Su indicación pues es en comienzo focal, su dosis va de 900 a 2400 miligramos por día y se recomienda cada 6 a 8 horas. Sus efectos adversos, mareo, sedación, ataxia y cansancio. Y generales, irritación gastrointestinal, aumento de peso y edema. El topiramato, su nombre comercial, Topamax. Su indicación comienzo focal, tónico clónico.
Su dosis va de 200 a 400 miligramos por día, cada 12 horas, y sus efectos adversos: lentitud psicomotora, sedación, alteración del habla o lenguaje, cansancio y parestesias. Y en los generales, pues cálculos renales, glaucoma y pérdida de peso. Otro fármaco es la tiagabina, en el cual pues este va a ser un derivado del ácido nipecótico, y esto pues se encuentra en una nuez de betel que es originaria de Asia, y su mecanismo de acción pues es la inhibición de la reabsorción del GABA. En su nombre comercial vamos a tener que está el gabatrilo, y va a estar indicada más que nada para lo que son las convulsiones de comienzo focal tónico-clónicas. En cuanto a su dosificación, va a haber de 32 a 56 miligramos por día cada 6 a 12 horas. Y en sus efectos adversos, que como dijo ya bien Mer, realmente muchos se repiten o se parecen, vamos a tener a los neurológicos, en los cuales va a estar la confusión, la sedación, pues la depresión, al igual que también puede presentar mareo, alteración del lenguaje, parestesia, psicosis, y en los generales, pues en este caso va a presentar irritación gastrointestinal. Otro fármaco que vamos a tener aquí va a ser el fenobarbital, el cual pues su mecanismo de acción va a ser igual a inhibición de la transmisión sináptica mediada por GABA. Y pues va a ser de acción prolongada. Aquí su nombre comercial vamos a tener que es el Luminol, y su indicación más que nada va a ser para lo que son las convulsiones tónico-clónicas igual de comienzo focal. Y en cuanto a su dosificación va a ser de 60 a 180 miligramos por día. Esto va a ser de manera diaria, cada 24 horas. Y vemos que en sus efectos adversos, pues va a estar en cuanto a los neurológicos, la sedación, la ataxia, la confusión, el mareo, disminución de la libido, depresión. Y en los generales puede llegar a presentar cierto exantema. Ahora, aquí va a tener ciertas interacciones con ciertos fármacos, ya que va a tener un aumento de su concentración si se administra con el ácido valproico o con fenitoína. Y bueno, en cuanto a sus contraindicaciones, más que nada es que pues no se administre cuando hay pues hipersensibilidad a este. Ahora, en el caso de la primidona, en más que nada su mecanismo de acción va a ser la alteración del flujo de iones a través de la membrana de la neuronal, y tenemos que su nombre comercial va a ser el misolina, y bueno, pues va a estar indicada, igual que como ya vimos en las anteriores, en convulsiones de comienzo focal tónico-clónicas. En este caso, la dosis va a ser de 750 mil miligramos por día, cada de 8 a 12 horas. Y en cuanto a sus efectos adversos, pues tenemos que van a ser la sedación, la ataxia, la confusión, mareo, igual exantema. Como vimos, van a ser los mismos o muy parecidos a la anterior. Bueno, en el caso de clonazepam, igual ya lo había mencionado Mer un poquito antes de cómo se va a administrar. Igual puede ser por comprimidos o gotitas. Y bueno, tenemos que su nombre comercial va a ser el Klonopin, y va a estar indicado tanto para las convulsiones de ausencia como también las convulsiones mioclónicas. Y en su mecanismo de acción pues va a tener el mismo que los anteriores, básicamente la inhibición de los efectos posinápticos mediados por GABA. En cuanto a su dosificación, va a ir de 1 a 12 miligramos por día, o bien de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo cada 8 a 24 horas. Y en sus efectos adversos
tenemos que igual van a ser neurológicos y generales. En cuanto a los neurológicos, va a haber la ataxia, la sedación, el aletargamiento, y en los generales, pues anorexia. Ahora, en el felbamato, bueno, como tenemos un nombre comercial, puede ser el felbatol, o igual ahí también ya les puse otro ejemplo del Lamictal. Y bien, va a estar indicado tanto para convulsiones de comienzo focal tónico-clónicas como el síndrome de Lennox-Gastaut, que igual ya se había mencionado antes, como ya había mencionado, que básicamente va a ser una encefalopatía. Nada más que esta va a ser de inicio principalmente en la infancia, con crisis tónicas principalmente, en el cual va a haber deterioro cognitivo y también va a haber alteraciones en el electroencefalograma. Su dosificación pues va a ir desde 2.400 a 3.600 miligramos por día. En el caso de las dosis pediátricas va a ser de 45 miligramos por kilogramo. Esto va a ser cada 6 a 8 horas. Y en sus efectos adversos, pues vamos a tener que van a ser neurológicos generales. En este caso de los neurológicos va a ser insomnio, mareo, sedación. Y en el caso de los generales va a haber anemia aplásica, insuficiencia hepática, pérdida de peso, irritación gastrointestinal. Y bueno, en cuanto a sus contraindicaciones muy parecidas en todas, nada más para volver a recordar, es que va a ser dependiendo si hay hipersensibilidad o no a este fármaco. En el caso de levetiracetam, va a ser, en cuanto a su nombre comercial, tenemos el Keppra, el cual pues va a tener la indicación para, como vimos anteriormente, convulsiones tónico-clónicas de comienzo focal. En cuanto a su dosificación, va a ir de 1.000 a 3.000 miligramos por día, cada 6 a 8 horas. Y en cuanto a sus efectos adversos, pues tenemos que igual en neurológicos vamos a tener la sedación, el cansancio, en los generales va a ser la anemia plástica, la leucocitopenia y en contraindicaciones pues la hipersensibilidad. La sonizamida, en esta pues tenemos que su nombre comercial va a ser el Sonegram, como el ejemplo de la imagen, comprimidos, que el cual va a estar indicado principalmente para las convulsiones tónico-clónicas de comienzo focal. Pues va a tener un mecanismo de acción diferente a los otros, porque en este caso va a actuar principalmente sobre los canales de sodio y calcio, que van a ser sensibles al voltaje, entonces va a interrumpir la descarga de estos. Y también va a tener un mecanismo parecido a los otros, que va a ser la modulación de la inhibición mediada por GABA. En cuanto a su dosificación, va a ir de 200 a 400 miligramos por día, cada 12 a 24 horas. Y en cuanto a sus efectos adversos, en el caso de los neurológicos, la sedación, el mareo, la confusión. En el caso de los generales, pues vamos a tener la anorexia, los litos renales, la hipohidrosis. Y ya por último, dentro de nuestras opciones de fármacos anticonvulsivos, tenemos al oxcarbazepina, que bueno, en su nombre comercial vamos a tener el trileptal. Igual, para la indicación de lo que son las convulsiones tónico-clónicas de comienzo focal. Y bueno, aquí va a tener un mecanismo de acción parecido al otro, porque igual va a ser bloqueando canales de sodio de voltaje dependientes. Y bueno, en su dosificación va a ser de 900 a 2.400 miligramos por día. En el caso de los pacientes pediátricos tenemos de 30 a 45 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y en cuanto a lo que son sus efectos adversos, pues muy parecido, ¿no? Los neurológicos
que van a ser el cansancio, la ataxia, el mareo, diplopía, vértigo, cefalea. Y los generales que pueden ser anemia plástica, leucopenia, irritación gastrointestinal, hepatotoxicidad, hiponatremia, que son muy parecidos a los que ya vimos en la carbamazepina. Y pues su contraindicación que va a ser, pues más que nada, que no presente hipersensibilidad al medicamento, al fármaco. Y de nuestra parte eso sería todo. ¿Comentarios? ¿Dudas? Buenas tardes, doctores. Nuevamente, prendan sus cámaras, por favor. Muy bien, excelente. ¿Dudas, doctores? Como se dan cuenta, se tiene que ir escalonando como en todo el manejo de lo que serían las crisis convulsivas, ¿de acuerdo? No podemos iniciar con lo más fuerte hasta lo menos fuerte, vamos a llamarlo así burdamente. Las benzodiazepinas siguen siendo el tratamiento inicial ideal para el manejo de las crisis convulsivas y va a ir dependiendo el tipo de crisis convulsivas y cómo se vaya comportando. Lo vamos a ver en urgencias, pero aún así, cuando unas crisis iniciales de todo lo que les dijo su compañera, en resumen, cómo empezaríamos a estudiarlas. Vamos a hablar sobre el paciente adulto ahorita. ¿Cuál es el inicio del protocolo para las crisis convulsivas? Ustedes están en su consulta, llega alguien, ¿sabe qué? Que el día de ayer presentó crisis convulsivas. Pues lo primero que sería, ver si realmente tuvo crisis convulsivas. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces que son simulaciones o a veces son por bajo gasto cardíaco. Recuerden que el bajo gasto cardíaco muchas veces llega a presentar lo que sería un tipo como de crisis convulsivas, pero no son crisis convulsivas. A eso se le llama un síndrome de Stokes-Adams, ¿sale? Esa es otra cosa. Entonces, sí tenemos que, hacer el diagnóstico adecuado. Ya les dijeron el cuadro clínico, deterioro neurológico, en algunos casos hay relajación de esfínteres, se muerden la lengua, y sobre todo llegan a tener estado posictal, ¿no? Que es algo muy importante. Y de ahí, ¿qué prosigue? Una vez que ustedes saben que tu paciente sí presentó crisis convulsivas, ¿qué van a hacer, doctores? ¿Quién me dice? Pues primero preguntar si se conoce con crisis de epilepsia. Muy bien. Supongamos, comúnmente recuerden que mucho de la epilepsia se diagnostica desde la edad infantil o edad de pacientes adultos jóvenes, ¿sí? Ok, supongamos que en este caso tu paciente nunca le había dado crisis convulsivas.
¿qué van a hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo manda otro doctor? ¿Lo manda al neurólogo? ¿Qué le van a hacer? ¿No se le puede dar el tratamiento inicial que sería, pues, por ejemplo, diazepam y después mandarlo justo con el neurólogo para evaluación? Mira, lo primero que tenemos que hacer es iniciarle nosotros un protocolo. Miren, lo que va a hacer el neurólogo o neurocirujano es iniciar. Lo primero es descartar que no llegue a tener una lesión estructural a nivel del cerebro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estudio le vamos a mandar? Electroencefalograma. Antes del electroencefalograma, ¿Una radiografía? no damos bien estructuralmente lo que sería el encéfalo, el cerebro, pues. Una tomografía. ¿Un ataque? Exactamente, una tomografía. Lo ideal sería hacer una tomografía con simple en fase con contraste, ¿no? Simple y contrastada. Eso sería lo ideal. Pero si no, mínimo una tomografía simple. Con esto nos daríamos cuenta si tiene alguna hemorragia o algún tumor que parece hacerse simple y contrastada, para ver si hay un tumor cerebral y que esto esté desencadenando las crisis convulsivas o alguna otra lesión que tenga ahí, ¿de acuerdo? Ahora sí, no encuentro nada que esté causando este tumor, lo que acaba de decir el doctor. Nos iríamos al electroencefalograma para ver las actividades del nivel del cerebro. Y con eso tendríamos así un diagnóstico, ¿no? Si ustedes realmente se confirma que tiene epilepsia o algo, pues entonces, ¿cuál sería la primera línea de atención? Vamos a hablar sobre las crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas, ¿no? De esas, que son las que más atañen en la edad adulta. Obvio, si tiene alguna hemorragia, tiene un tumor, pues lo tengo que derivar, estamos de acuerdo, a donde lo podamos atender, ya sea de urgencia o programado, en fin, de lo que encuentre el reporte la tomografía. Pero si no, ¿cuál sería? Porque no le van a decir, ¿sabes qué? Sí confirmo el diagnóstico o en lo que se hacen los estudios, ¿qué le van a dar? ¿Cuál es el primer medicamento recomendado para el tratamiento de las crisis convulsivas, ¿sí? De inicial. No en la fase aguda, me refiero, por ejemplo, si ya convulsionando, pues hay que yugular, ya sea con clonazepam, lorazepam, las crisis convulsivas, ¿no? Que son IV. Pero para ese tipo de pacientes, ¿qué le vamos a iniciar? Independientemente de que tengamos o no tengamos el diagnóstico completo en ese momento. Porque el riesgo, recuerden que no se les dé ningún medicamento, es que pueda volver a convulsionar. Es muy alto el riesgo, ¿no? ¿Qué medicamento le vamos a iniciar? Creo que es el topiramato. No, es muy adelante. O sea, sí está indicado el topiramato, pero inicialmente no. ¿Cuál sería el medicamento más noble que podemos llegar a iniciar en ese tipo de pacientes? ¿El ácido valproico? Antes del ácido valproico, Fenitoína. la fenitoína o carbamazepina pueden llegar a utilizarlas. ¿De acuerdo? La fenitoína viene de 100 miligramos la tableta y la iniciamos una en la mañana cada 12 horas. ¿De acuerdo? Iniciamos una en la mañana y una en la noche. O carbamazepina de 200 viene la tableta, 200 en la mañana y 200 en la noche. Es muy importante que no lo suspenda. ¿Sí me explicó? Y explicarle que cualquier situación de que se desvele, que tome, que fume, que esté mucho tiempo en los videojuegos, puede llegar a desencadenar un tipo de crisis convulsivas. ¿Tiene que modificar el estilo de vida? Claro que tiene que modificar su estilo de vida. Ok, ya fue con el neurólogo, le dijo que su tratamiento está muy bien y como a los 3, 4 meses vuelve a regresar con ustedes. ¿Qué cree, doctora? A pesar del DFH, vamos a fenitoína, volvió a presentar crisis convulsivas. ¿Qué es lo que hay que hacer? De esto se tratan las clases, ¿no? De terapéutica, de saber cómo vamos a actuar en cada caso y de acuerdo cómo le vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es ver qué fue lo que lo desencadenó. Se desveló, tomó mucho café, dejó de tomar el medicamento. La mayoría es porque dejan de tomar el medicamento. Es por omisión, ¿sale? Entonces, si lo dejó de tomar, pues hay que volverlo a
hasta que lo tome. Si a pesar de que su paciente lo toma, ¿qué van a hacer? ¿Mm? Modificar la terapia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? La dosis óptima de 200 miligramos por día se la están dando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo aumentamos una cada 8 horas. Le inicio un segundo otro medicamento. ¿Qué vamos a hacer? Ya vieron que el paciente siguió las indicaciones, pero aún así volvió a tener un estado convulsivo. ¿Qué van a hacer? Agregar medicamento, otro medicamento. ¿Cuál otro le darías? ¿El ácido valproico? Podemos iniciar con ácido valproico. ¿Cuánto es la dosis del ácido valproico inicial? ¿De cuánto viene la tableta? Se los dijeron, ¿eh? Sería de 20 miligramos por kilo. Bueno, a ver, 7 por 2, 14, o sea que 1 gramo 400, más o menos. No, ya nos iríamos muy arriba, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, ya estaríamos llegando a la dosis tope, ¿no? ¿De cuánto? Sí, la tableta viene de 200 miligramos. Esos 200 miligramos los vamos igual a iniciar. Le damos 200 en la mañana y 200 en la noche. Supongamos que no, aumentamos la dosis. Podemos dejarlo cada 8 horas, 200 miligramos cada 8 horas, o 400 miligramos cada 8 horas. ¿Sale? A ver, denme un segundo, por favor. Ya, perdón, doctores. Perdón. Mil disculpas. Bueno, entonces podemos llegar a los 400, incluso a los 600 miligramos de ácido valproico cada 8 horas. ¡Salud! Aquí la doctora que estornudó. Entonces lo podemos llegar a titular así. Supongamos que así todavía no se puede llegar a frenar. Ahora sí, como dijo el doctor, podemos dar topiramato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya tendríamos, pero entonces tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Tendríamos que ir a dar la titulación de niveles de DFH, niveles de ácido valproico. ¿Por qué? Porque muchas veces no se lo toman. Si se dan cuenta, pues es un régimen muy estricto y la mayoría lo suspende. Pero esta es la forma que podemos. Y si ya ven que es de difícil control, que así se tendrá el diagnóstico, epilepsia de difícil control, lo tendré que ver el neurólogo para ver qué más va a hacer o qué más le puede llegar a ofrecer. Hay pacientes que les des van a tener crisis convulsivas. Y hay otros que se controlan muy bien con la fenitoína cada 12 horas y les va muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Siguen las instrucciones y pues a ver, no hay ningún problema, ¿no? Muchas veces les digo, ese problema de las crisis convulsivas es que no llevan a cabo las indicaciones que les estamos dando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Y no tuvo convulsiones, un traumatismo craneoencefálico moderado, leve,
¿Se le da DFH? Si tuvo pérdida del estado de alerta. ¿Sí o no? Porque eso les va a llegar, ¿eh? Y cuando estén en el internado, va a llegar el paciente y muchos médicos lamentablemente sin DFH. Porque tuvo pérdida del estado de alerta. Que muchas veces se desmayan por el susto, por otras cosas, pero no porque realmente tengan una lesión. Pues en un traumatismo craneoencefálico leve no está indicado el DFH. ¿De acuerdo? 2, segundo caso. Paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa. Pequeña, pero tiene una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Se le da DFH? ¿Sí o no? ¿Y por qué le damos DFH? Si convulsiona el paciente, hay que darle. O sea, traumatismo craneoencefálico más crisis convulsivas, hay que darle, impregnarlo incluso. Pero si el paciente presenta un traumatismo y una hemorragia intraparenquimatosa, pero no tuvo crisis convulsivas, ¿le dan o no le dan? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y para qué se lo damos? Si no presentó crisis convulsivas. Los escucho. ¿No? Eso dígame, no, doctor. Es más fácil. Bueno, se le da por 6 meses fenitoína, 100 miligramos cada 12 por 6 meses. Si en ese periodo no presentó crisis convulsivas, no hay ningún problema. Está excelente. A lo mejor valoramos el retiro del medicamento. Pero si crisis convulsivas, se tiene que dejar ya de base. ¿Sale y vale? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, paciente con un hematoma epidural, un hematoma subdural, está indicado de DFH. ¿Sale? Bueno. O ya depende de ahí de lo que vaya pasando. ¿Sale? Entonces, esa sería una de las indicaciones que ahorita se me están viniendo a la... Recuerden que hay que tratar que cuando son crisis convulsivas, que no es epilepsia, hay que tratar la causa. Muchas veces puede ser por hiponatremias, hipernatremias, bueno, desequilibrios hidroelectrolíticos, pues, tumores, alguna otra cosa que tenemos que descartar y quitarlo, ¿sí? El hecho de que tú quites o reviertas no quiere decir que en un futuro no te pueda llegar a pasar. Puede ser que el cerebro, de cierto modo, quede lábil, ¿sale? Pero, esas son indicaciones especiales, ¿vale? Tratas la causa y se va a desaparecer las crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Si tiene una hipernatremia y te convulsiona, ese cerebro está muy dañado ya por la hipernatremia, pero hay que revertir la hipernatremia y automáticamente se va a quitar, ¿no? Ahora, el tratamiento en agudo de las crisis convulsivas cuando llegan convulsionando es diazepam o lorazepam, ¿sí? ¿De acuerdo? Tenemos que saber diferenciar muy bien cuando un paciente está cursando con un estatus epiléptico, ¿sí? Es decir, que el paciente, por ejemplo, se los voy a definir ahorita rápido, que es el paciente te ingresa convulsionando, pasan 5 minutos y vuelve a convulsionar, y vuelve, a pesar de lo que tú ya le diste, otros 5 minutos, sigue convulsionando, más de 3 convulsiones, estamos hablando de un estatus epiléptico, o en su caso, que entre convulsión y convulsión nunca haya recuperación del estado de alerta, ¿sale? Estamos hablando de un estatus epiléptico, y bueno, ahí ya se tiene que dar un manejo más agresivo, y se tiene que intubar, dejarles benzodiazepinas del tipo midazolam en infusión continua, propofol, y si a pesar de eso les llegan a seguir convulsionando, se escalona. Después de eso utilizamos propofol, después de propofol hasta la última línea que sería el tiopental. ¿De acuerdo? Y los llevamos a un coma inducido por tiopental. ¿Sale? Entonces, pero esas son una situación que te llegará a llegar, ¿no? O sea, que se les presentara a ustedes de manera en urgencias. Que ya, si no lo vamos a ver en el temario, nos programamos para ver estatus epiléptico, que sería en cuestión de 15, 20 minutos nada más.
que yo se los daría si gustan para que lo veamos rápido, ¿sale? Pero yo me acuerdo, creo que estaba en el temario, no me acuerdo, no les voy a mentir, ¿sale? Pero, entonces, es lo que ustedes tienen que hacer cuando les llegue un paciente convulsionando. Lo primero es nunca mandarlo sin un medicamento, les va a volver a convulsionar. Lo que se da hace mucho protocolo de estudio, a veces que ni hay citas o le están muy caros los estudios, no se los pueden hacer, ¿sale? Pero hay que dar algo de mantenimiento para que no vuelva a tener pues, convulsiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, doctores? No, doctor, gracias. ¿Seguros? De todas maneras, lo que lean y tengan dudas, me pueden mandar mensaje en el grupo, no hay ningún problema, se los contesto. ¿Vale? ¿Hecho? Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Si tienen otro día libre y podemos ver otra clase de terapéutica, porque las de urgencias, pues ahí vamos. Pero de terapéutica, me avisan, ¿no? Por favor. ¿Sale? ¿Hecho? Sí, doctor. Órale, pues. Bueno, Gracias, pues, doctor. Gracias. buen día. Se cuidan. Gracias, Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Hasta luego.